casos, emitiendo informes sobre todo sobre las obras. Y actualmente, Bulto, no hacen nada. No se diga más por Top Latina. Los ingenieros Dionisio Navarro Santana y Teodoro Tejada, quienes recibimos con un fuerte aplauso aquí en No se diga más. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este cambio? ¿Por qué vamos a hablar con ingenieros en estos momentos? Y es que ustedes saben que desde hace varios días, varios meses, se ha generado cierta conciencia sobre los efectos de las lluvias en las infraestructuras. Como vimos lo que ocurrió el 4 de noviembre, entre otras cosas, estamos más alertas, la sociedad está más alerta, más pendiente y precisamente eso es lo que queremos conversar con ustedes. ¿Cuál es ese efecto que han tenido las lluvias en las infraestructuras? Por ejemplo, vimos como un importante aguacero hace unos meses, me parece que también en noviembre, derrumbó en uno de los túneles, pasos a desnivel, se derrumbó, que afectó a muchísimas personas. Y definitivamente no es solo la infraestructura privada que se deteriora, sino también las públicas. ¿Por qué se da esto? ¿Acaso no hay un mantenimiento efectivo de estas infraestructuras en las vías públicas? Bueno, mira, en sí, por ejemplo, tratándose del paramento que colapsó en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Ese proyecto, el CODI había presentado hacía unos 10 años, que tenía algún problemita de desplazamiento, ¿no? Sí. Se le hicieron todas las recomendaciones a Diandino Peña, no temperó en ese tiempo. Entonces, lo que se trató de que aquí eso era un paramento. Los paramentos no son muros de contención, sino como eso es una roca sólida. Entonces, ese tipo de roca coralina no tienen deslizamiento, no tiene eso. Entonces, ahí había un drenaje, una cantidad de 72 pulgadas y otra de 48 que iban directamente a desembocar a una galería que está en la Máximo Gómez, que se quedó exactamente frente a Bellas Artes. Entonces, al interrumpir esos pasos, él lo cambió por pozos filtrantes. Sí. Pero que eso nomás no drenaba ahí solo, sino la parte de ahí arriba. En la parte de ahí arriba, si ustedes se dan cuenta, los pasos a desnivel que construyó Odebrecht en 27 con Defilló, 27 con Núñez, 27 con Privada, ustedes ven unos arrastramientos, ¿no? Sí. Son vías de arrastramiento. Precisamente para evitar ese vuelco de los proyectos, porque esas obras están sometidas a fuertes presiones de hidrostática. Ahí lo que se produjo fue un problema de un empuje hidrostático. ¿Por qué? Porque tú tienes ese paramento y estúpidamente a ese paramento se le colocaron arriba muros New Jersey. Pero muros New Jersey que ni siquiera fueron separados, sino monolíticos. Entonces, el muro New Jersey, que ni siquiera era un arrastramiento, si lo hubieran puesto arrastramiento, o sea, si lo vacían como lo están haciendo ahora en la autopista Duarte, in situ, como los ingenieros llamamos in situ en el sitio, ¿no? Sí. Si lo vacían ahí como un arrastramiento, no pasa. Pero al estar cargado aquí, simplemente apoyado, con un problema de falta de mantenimiento a nivel de que no se, las basuras, no se le da mantenimiento al drenaje de por ahí, porque estamos cerca de un área del Palacio de los Deportes, sí, que ahí es una sábana y se almacena una gran cantidad de agua por el espacio de abierto, que se convierte como una sábana. Toda esa agua va ahí abajo. ¿Qué pasa? Ahí se saturó tanto de agua. Si ustedes se dan cuenta, los lagrimales, como nosotros llamamos, ingenieros llamamos lloraderos, que son un pequeñito hoyo que sean para que el agua salga, estaban todos en la parte de abajo. Y los videos indican que estaban trabajando al triple de la capacidad, botando agua en demasía. Si hubiera habido otra línea de lagrimales, a lo mejor el parámetro falla, pero no puso el vuelco. Entonces ahí, a
al ese pelo de agua subí casi el muro de New Jersey. El muro de New Jersey comenzó a después. Y ahí fisuró. Por ahí se metió el agua. Cuando el agua no aguantó, la presión hidrostática produjo el colapso. Yo tengo una pregunta. Y gracias por esa explicación técnica. Hay un tema macro, porque sobre todo cómo nos relacionamos con las obras de infraestructura. Tuvimos el derrumbe del Leopoldo Navarro. Tenemos ahora la caída de los carros. Anoche hubo una caída en la Nacaona, otra en Evaristo Morales. Tenemos las inundaciones, cómo afectan la infraestructura, ese derrumbe que usted estaba explicando técnicamente. ¿Qué es lo que pasa de fondo a nivel estatal y social que tenemos que hacer? Porque ahora uno siente que siempre está en riesgo. Y ahora con todos los elementos que tuve, ahora tenemos la pantalla más grande de la región, tenemos un montón de vallas, tenemos construcciones, tenemos torres. Sin embargo, uno está expuesto a todas esas amenazas y uno siente que en algún momento le va a afectar. ¿Qué es lo que falta en la legislación o en la reglamentación o en el seguimiento para nosotros poder vivir una ciudad que sea más armónica con la infraestructura que es necesario que sigamos construyendo por todo lo que significa, pero también con todos los efectos de la lluvia y del cambio climático? Buenos días. Bueno, con relación a la pregunta, a mi entender lo que pasa es falta de fiscalización y supervisión. ¿Por qué? Porque, como especificaba el ministro de la Vivienda, en su reglamento, el 004, especifica claro que en ese tipo de excavación hay que colocar unos muros de contención que puedan recibir incluso impacto, de manera tal de que si hay una coalición, entonces pueda proteger a la persona o al automóvil y que prevea no caer entonces en el hoyo. Bueno, entonces, es importante, como el Ministerio de Medio Ambiente es quien autoriza la excavación, que en esa autorización haya una supervisión, una fiscalización, un seguimiento para evitar entonces esos desastres. Pero eso en el caso de las excavaciones para protección de los carros, pero por ejemplo el derrumbe de Leopoldo Navarro, por ejemplo. Sí, pero en el medio ambiente, lo que tú haces un estudio de impacto ambiental, donde están las excavaciones, pero medio ambiente fiscaliza más dónde tú vas a botar ese material. El que tiene que ver con eso es específicamente el MIBEP. Mucha gente dice MIBEP, Ministerio de Vivienda. Porque tiene una sigla en la ley que ellos le quitan la H, el de habitar. Yo no sé cómo cometen ese sapo. Entonces, ellos son los que tienen que controlar eso. Y lo dice muy bien. En ese mismo reglamento que dice Navarro, en el artículo 100 lo dice claramente para el propietario. En el artículo 62 lo dice claramente y qué debe hacer. Pero en el artículo 100 dice hasta en el párrafo para excavaciones profundas. Lo que pasa es que aquí en este país, por ejemplo, el ayuntamiento da el permiso de uso de suelo. ¿Qué pasa? El ayuntamiento cobra su dinero con su arbitrio. Ahora bien, ¿por qué los ingenieros no construimos? Vamos a llamarlo así, yo no construyo así. Yo si no tengo permiso total no lo hago, pero vamos a llamar así. ¿Por qué los ingenieros construyen solamente con el permiso de suelo del ayuntamiento? Porque el ayuntamiento tiene tribunales de justicia que los tribunales, anclados ellos mismos, que te penalizan el costo hasta por 5 veces. Si tú inicias, te pegan una multa grandísima. Entonces los contratistas, los constructores, para obviar eso, no hacen nada sin el permiso de suelo. Ahora, el estudio de suelo correspondiente de este país, la gran mayoría de las áreas capitulares, que los ingenieros le llamamos la cámara de gas. Tú puedes ver una torre de 20 niveles al lado tuyo y tú vas a construir una de 14. Dice, tú no tienes densidad. Pero amigo, hay una de 20 ahí. Ya ustedes saben por dónde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos constructores inician sin el permiso de obra, porque cuando tú tienes uso de suelo, entonces ya tú tienes que buscar un permiso de medio ambiente, de impacto ambiental y someterlo al MIBEC. Entonces, el MIBEC muchas veces se tarda demasiado. Óyeme, tú sabes que la directora de planeamiento urbano o la directora de tramitación de planos de Bávaro y Punta Cana es una licenciada en administración. ¿Y cómo es eso posible?
Entonces debería ser una arquitecta o un ingeniero. Básicamente, un ingeniero que conozca de ciudad. Eso es lo que se llama este país. Entonces, ahí hay una falla. Porque, que el MIBE ahora sale, que está fiscalizando, supervisando. Mire, ahí nada más se supervisa si usted tiene los planos aprobados y pagados. Más nada. Cuando usted lo ve en una obra y lo chequean. Después usted tiene un plano pagado. Por ello, no miran nada. ¿Por qué? Porque la dirección de tramitación de planos, anteriores en obra pública, ahora en ello, tiene primero que hacer hay que firmar como 14 tablillas. Por ejemplo, la primera es que ellos tienen que chequear el lindero. El lindero. Sí. El lindero está bien, tarjeta. Después, el segundo es la excavación. Ahora, cuando tú estás chequeando esa excavación, que ellos miran, porque se acabó aquí, allí, aquí, que no vale. Pero ese mismo reglamento dice que deben de tener los cuidados efectivos. Ellos no checan esa vaina. Y después, óyeme, y después tienen que chequear el vaciado y la disposición de los aceros de la zapata. En el último problema de la Evaristo, iban a vaciar, o sea que ya ellos habían ido 3 veces. ¿Y es lo que pasa con el caso de la Anacaona también? Bueno, yo no lo había ido, pero yo le voy a decir a ustedes una cosa. La desidia que tiene este país en eso. En la Anacaona yo paso todos los días porque vivo en Bellavista y voy al interior de un proyecto que tengo casi diario. Eso es, hermano, mire, yo no entiendo cómo es eso. Yo estaba haciendo una torre en Bellavista y supuestamente me pasé de que medio metro, un chindique picando la cosa y me metieron una multa grandísima. Pero una vaina increíble. Sin embargo, en la Anacaona nadie puso la acera porque esa torre tiene un muro de New Jersey y muchas veces, si usted tiene un muro de New Jersey y lo tiene suelto, usted no hace nada porque nada. El impacto. Ahora, si tú le metes una barra entre ellos para unirlo, mira, aquí está lo que es una vagabundería y como dijo el ingeniero Navarro, falta de supervisión y falta de fiscalización. Ahora, con el tema de las lluvias, porque estos son casos puntuales de las protecciones de las construcciones. Con el tema de las lluvias, ¿cuáles medidas preventivas pueden tomar las autoridades, por ejemplo, para evitar que el próximo noviembre también nos agarren, como dicen popularmente, asando batata? Yo lo voy a saber. Antes de eso, quiero decirle que como este programa, yo siempre lo oigo y mucha gente está, por la calidad de la gente que ustedes invitan. Fíjense, las personas, las víctimas de la Anacaona, del Evaristo, en la Constitución de la República del 26 de enero del 2010, el artículo 148, responsabilidad civil, óyeme, penaliza al funcionario y a la persona civil normal, comúnmente. Tú lo puedes demandar al Estado, al constructor y a todo el mundo que hay. Cuando aquí se empieza a usar ese artículo 148, se resuelve. En cuanto a eso, usted dice, por ejemplo, aquí es noviembre, pero ahí pasó. Por ejemplo, Navarro y yo estamos trabajando en un proyecto que coincidencialmente nos juntamos aquí. Pero el martes nos pasamos como 6 horas debatiendo drenaje. En este país, por ejemplo, cuando Balaguer inicia el proyecto de saneamiento de la cañada de la laguna de la Nuña, yo recuerdo que a una persona amiga mía le dieron un apartamento frente a ese, y no lo quise, por el hedor tan grande que es. Imagínate. Entonces, Leonel Fernández resuelve eso y lo inaugura con 348 millones en marzo del 2007. Pero ahí se saneó y todo eso, se cambiaron la bomba nueva, pero todos los cuartos que se gastaron ahí fue en embellecimiento y cosas. Que después se resolvió, de ahí se mandaba con una bomba a la laguna de Filló y de ahí al mar. Entonces, al final, en septiembre del 2009, Leonel Fernández inaugura el túnel de la 27 del drenaje pluvial y sanitario, que él lo inició para Balaguer y él lo retomó en el 98 y no lo terminó, vino y no lo hizo nada y él después lo retomó otra vez y lo terminó ahí. Supuestamente, y ustedes pueden buscar los periódicos, ese dren, esa galería madre de la Nuña, que tiene 3 metros de diámetro, de ahí se va a resolver el problema pluvial y sanitario desde la Luperón hasta la Wilton Church.
Pero ustedes saben que a una esquina de eso, en el Quiqueya, todo el mundo se anega. Sí. La casa de la Chile. No hicieron una interconexión. Claro. Y después, en el 2012, Leonel inauguró con Freddy Pérez en los Prados, que resolvieron el problema de los Prados para interconectar con 49 millones. Pero eso costó 500 millones. Aquí jamás se ha hecho eso. Lo que se resolvió en la laguna de la urbanización Fernández, que el presidente dijo, Luis Abinader, que era una solución sostenible. Yo soy articulista, yo escribo periodistas todos los lunes, y yo escribí que eso no era una solución sostenible, porque estaba en base a pozos filtrantes. Los pozos filtrantes no están preparados, y después Navarro le puede hablar más de eso. En este país ya, para la condición, todo el mundo habla del cambio climático, sí, el calentamiento global. No hay nada científico que digan que las condiciones de los patrones de lluvia y de la formación de los huracanes intensos se debe al cambio climático. Todavía no lo hay. Y yo le puedo mandar estudios sobre eso, que este país vive de cliché. Gracias, ingeniero. Le puedo mandar eso. Eso, mire, le voy a mandar eso, que no lo digo yo, lo dice un científico de la NOAA. Entonces, aquí, todos los gobiernos se han hecho con el bulto de que cuesta mucho dinero y que no se ve. Ya no se ve, pero mata gente. Sí, o sea que sí, se ve. Entonces, lo que quería, la intervención que iba a hacer al respecto de que nosotros sabemos que el Estado y los gobiernos locales participan en la elaboración de estas regulaciones que rigen el sector construcción, pero lo que vemos es que las disposiciones se elaboran en base al beneficio económico que se está discutiendo entre los ingenieros, que son los constructores, y lo que percibe el Estado cobrando por la emisión de estos permisos que estábamos hablando, que son, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el permiso el uso de suelo es del ayuntamiento, ¿no? Y el del Ministerio de Medio Ambiente, el de la... Ellos cobran por cada metro cúbico de bote, ellos cobran y dicen dónde lo van a vertir. Exactamente. Entonces, lo que vemos que, como han establecido, hace falta es fiscalización, pero también la parte de la seguridad de las personas en cuanto a estas construcciones, de qué manera se puede apretar y obligar, hacerlo más obligatoria la ejecución. En cuanto, ¿usted cree que deberían aumentar el régimen sancionador y la severidad de esa fiscalización? O sea, ¿de qué manera se pudiera apretar más el sistema que entonces sea eficiente, efectivo y que funcione para que nosotros, como decía Miguel más temprano, nos podamos sentir seguros dentro de nuestra vivienda? Porque hay muchas construcciones ahora mismo nuevas que parecen de cartón. Y que en realidad tú le haces así a la pared y la pared, o sea, se le hace un hoyo, literalmente. Mira, yo quiero retomar la pregunta anterior, que la joven preguntaba qué hacer. Sí. Entonces... medidas preventivas. Sí, las medidas preventivas. Entonces, hay un tema que es el índice ocupacional del suelo. Y eso se refiere a que cuando tú haces una construcción que tiene determinados metros cuadrados e inicia el proceso, cuando se supone que antes de iniciar el proceso, cuando llovía, por ahí había una infiltración. Sí. Pero entonces cuando se hace la obra, lamentablemente, toda el área está totalmente, diríamos, construida y pavimentada. Entonces, debe de dejarse por lo menos un 1% para esa infiltración. Así que todo el terreno no esté totalmente ocupado. ¿Tú ves? Que eso sería importante. Y la otra medida sería el uso de suelo, porque se están dando permisos donde tú tienes una vivienda unifamiliar, pero para construir ahí una torre. En esa torre van a haber 20 o 50 familias que ya demandan otro tipo de servicios y que el alcantarillado pluvial, la tubería que pasa por ahí, no está totalmente capacitada para ese volumen de agua. Claro. Entonces, es importante realmente tomar eso en consideración. Resaltaba que el Estado y los gobiernos locales
se preocupan por el cumplimiento de las disposiciones que al mismo tiempo estas se elaboran en base al interés económico que representan estos trabajos de construcción por parte de los constructores, los ingenieros, y de la recaudación que hacen estas oficinas del Estado, y que estos permisos que se emiten por el ayuntamiento y por el Ministerio de Medio Ambiente para dar la luz verde para hacer estas obras, solamente se basan en esto, en el beneficio económico, y no en la seguridad de los que van a ser futuros usuarios y futuros habitantes de esta vivienda, que de qué manera pudiéramos nosotros, a través de los cuerpos legales y los reglamentos que rigen la materia, enfatizar en que se dé cumplimiento a esas disposiciones que tengan más que ver, o sea, que pongan más en el centro al ciudadano y a la seguridad de las personas antes que simplemente fiscalizar por fiscalizar el ingreso que pueden recibir las instituciones debido a estas obras. Bueno, mira, si eso, como usted dice, que es lo ideal, que debe ser, se hubiese cumplido en este país, toda esa muerte del hijo de Pereyó, en Naco, de tu muchacho ahora, y lo que te dicen en la ahora. Sí. Pero eso es lo que se ve de la muerte. Aquí a diario se tiene gente lesionada de por vida, que se caen en esos hoyos. Si eso hubiera sido así, y el MIBE, que inspeccionó los linderos, ya inspeccionó la excavación, si hubiera tenido un régimen de consecuencias, y al supervisor que vaya y no tome en cuenta eso, cancelarlo, o al ministro cancelarlo, el presidente, aquí cambia la cosa. Por ejemplo, DGC pasa por todos esos proyectos, y DGC a veces está parado, esos agentes de ellos, frente a una construcción en alto peligro. Ellos se preocupan más por parar a un pobre hombre que está trabajando en un motor, a hacer perder el día, que va con su casco, que el seguro, oye, de necio, y no hacen lo que tienen que hacer. Aquí hay que comenzar con régimen de consecuencia con la autoridad de por desidia. O sea, ellos están obligados a hacer cumplir eso. Ustedes no leyeron que dijo la empresa constructora que ellos tenían permiso del MIBE. El permiso no te obvia, no te saca de la penalidad y la responsabilidad que usted tiene por no cumplir con la norma del mismo reglamento que Navarro dice. En su artículo, básicamente el 100 ahí. Y su párrafo. Entonces, esa persona directamente involucró al ayuntamiento, a medio ambiente, a DGC y al MIBE, porque dijo, yo tengo mi permiso, pero esos permisos lo que te da a ti es que ahora esa gente afectada someten al propietario y a todos los incumbentes de esas entidades son pasibles de ser sometidos. Entonces el pueblo que tiene que empoderarse y realmente aquí no es de consecuencias para el que no cumple la ley. Que nada más se preocupa, como usted dice, por cobrar el dinero. Ellos van, no pagó, pero no ven más nada. Sí, yo he visto eso. Eso era lo que le iba a preguntar, que si en las disposiciones del reglamento, yo ignorante al fin del tema, porque soy abogada, existe en el reglamento una fiscalización antes de la entrega de la construcción. O sea, no te dan de alta el proyecto. Claro. Existe eso, porque en realidad yo he visto construcciones que los sistemas eléctricos, cuando le entregan al propietario o al comprador, están un desastre, que los cables están mal conectados, que no funcionan. No existe. Hay algo que fuera que se me el permiso de habitabilidad que se utiliza en otros países, que previo a la entrega final, como que van a inspeccionar los bomberos, los ministerios, como final. Entonces, cada apartamento o el condominio completo tiene un permiso, como el que tiene los restaurantes que emite Salud Pública. Sí. El permiso de habitabilidad yo creo que no existe en nuestro país, pero ellos Mira, yo pienso que hay una responsabilidad conjunta de las diferentes instituciones involucradas. Ya el ingeniero Teodoro mencionaba el MIBE, mencionaba el ayuntamiento y también medio ambiente. Entonces, hay una responsabilidad conjunta de cada uno de ellos. Lamentablemente,
sucede lo que dice la licenciada, de que se preocupan más, en el caso específico del ayuntamiento, se preocupan más los supervisores de cobrar el dinero que de supervisar la obra. Bueno, entonces, lo que hay es que cumplir la ley. Lo que hay que cumplir la ley y las normas y las especificaciones que correspondan. Claro. Yo tengo una pregunta antes de cerrar, no poner tan suave. ¿Qué papel juega el CODIA en todo esto? Porque te lo voy a decir, o sea, yo siento que el CODIA, no sé si se sigue eligiendo el presidente anualmente. Así es. Se pasa mucho en la alternancia, y el CODIA tiene un papel que jugar. Inclusive hay un impuesto a las obras que se cobra, creo que el 0.10 o el 0.01. El 1 por 1000 para las obras que se le entrega al CODIA. Y el CODIA tiene un el papel que para jugar la- investigando esos ¿Qué casos, papel hace el CODIA ahí? emitiendo informes sobre todo Oye. sobre las obras. Y Actualmente, recomendaciones. junto, no hace nada en eso, nada. Pues entonces, de un llamado al gremio de ingenieros, Nada arquitectos, hace. agrimensores, porque Claro, que cumplan con su función, al menos. Bueno, a pesar de que el ingeniero Teodoro dice que no hace nada, pero hay un cuerpo de supervisores y de fiscalizadores. Yo quiero ver qué dirá el CODIA entonces de lo que pasó ayer en la construcción, por ejemplo, cuando se cayó otro vehículo. Seri- Yo creo que los Claro. ingenieros Hay que- tienen una responsabilidad tienen que muy pronunciarse. grande, Sí. igual Es que un importante el médico, igual que un pronunciamiento. abogado. Tienen que pronunciarse. Pero el CODIA tiene un cuerpo de supervisores, de fiscalizadores, Pero no hacen nada. que de manera regular están visitando las obras. Bueno, Bueno, lógicamente, diríamos que hay una debilidad en función ya de la fiscalización propia sí. que hay que desarrollar. Bueno, agradecemos al ingeniero Dionisio Navarro y al ingeniero Teodoro Tejada, ambos expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros Agrimensores, CODIA. Hemos llegado al final de No Se Diga Gracias, Más por el gracias. día de hoy. Señores, nada, será Muy buen programa y ustedes son personas muy inteligentes y se ve que las preguntas vienen muy diáfanamente, Bueno. no dirigidas. muchas gracias, ingenieros. De mi Gracias. parte, agradecerle la invitación y estamos prestos. A usted. No se diga más por Top Latina.